¿Cómo estás? Quiero compartirte la clase de célula de esta semana. Se llama Volviendo a los Fundamentos. Escribe el pastor Cristian Canteros de Catedral de la Fe. El texto que vamos a leer es el Salmo 11.3. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿No? Y es lo que vemos hoy en día en la sociedad de hoy en día. ¿Qué hacer frente a la falta de valores y el avance de la maldad? Los fundamentos como la familia, el valor de la vida, el trabajo, la honestidad, y otros quisieron que las cosas no se descarten ni se tiren, y hoy todos esos fundamentos están siendo atacados, están siendo destruidos, ¿no? Vivimos en la era de la denominada posmodernidad, la era del no compromiso, la era del descarte, de la exaltación del yo, la era del sálvese quien pueda, del individualismo. Ahora, ¿qué ha de hacer el justo? Como decía este pasaje ahí de Salmos 11.3. Debemos volver a los fundamentos de la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿cuánto tiempo dedicamos a la palabra de Dios, a leer las Escrituras, a escudriñar, a sumergirnos en la palabra de Dios? ¿Qué es el primer fundamento? La palabra. La palabra de Dios es la verdad. San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Vivimos en la era de la posverdad. El término posverdad ya fue incluido en diciembre del 2017 en el diccionario de la Real Academia Española. Y si bien su definición no está completa, todavía no está lista, el director de esa institución, Darío Villanueva, adelantó que la posverdad quiere decir que las aseveraciones dejan de basarse en hechos objetivos para apelar a las emociones, creencias o deseos del público. Posverdad o mentira emotiva es un neologismo que describe la distorsión deliberada de una realidad, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales, en las que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la posverdad es decir, cada uno tiene su verdad subjetiva. Lo que para vos puede ser bueno, para otro no tan bueno, para otro ser malo. Y bueno, es lo que se vive en esta realidad. Ahora, la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, no solo la palabra de Dios tiene poder, sino que es infalible. Muchos fueron los esfuerzos a través de la filosofía y falsas teologías de tergiversar la veracidad de la Biblia, pero la verdad de Dios se defiende sola. Nuestra confianza es saber que la palabra de Dios no cambia. Entonces, ¿cuánto autoridad le asignás a la palabra de Dios? ¿Cuánto crees en la palabra de Dios? ¿Cuánta veracidad le asignás a la palabra de Dios? Y más allá de que lo que vos le asignes o no, la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios es veraz, tiene autoridad, tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder para transformar una familia, un matrimonio, una realidad. Leerla, estudiarla, sumergirnos en ella diariamente transforma nuestras vidas y produce cambios evidentes. Entonces, te animo a que resaltemos el valor de la palabra de Dios, que volvamos a la palabra de Dios. Y el segundo fundamento, dijimos que el primer fundamento es la palabra, y el segundo fundamento es la fe, ¿no? La Biblia nos enseña que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, abandonarán la fe. Y 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La fe tiene que estar basada en Cristo. Ahora, hay dos tipos de fe. Una es un don que obra para milagros o en casos especiales, y otro tipo de fe es la que no es de un momento, sino es lo que yo creo y vivo. No es esa fe de decir, bueno,
como don, sino esa fe que yo me paro en mis convicciones, es lo que creo y es lo que vivo y es lo que siento, ¿no? Por fe andamos, la fe que vence la adversidad, la fe que atraviesa los problemas, el caminar cada día en esa aventura de fe, de estar tomado de la mano del Señor y venga lo que venga, creer que Él está con nosotros porque estamos basados en el fundamento de su palabra y en ella alimentamos esa fe, que es este segundo fundamento. Y el tercer fundamento es una vida espiritual. Una vida espiritual sana es la que se edifica, la que se alimenta. Alimentemos y edifiquemos por la palabra y la fe nuestra vida espiritual. Que tengamos una vida de completa rendición y entrega al Señor, de tal manera que no sea una religión, sino que sea una forma de vida, una forma de vivir, que amemos a Jesús, que nos apasionemos por Él, que nos sumerjamos en su palabra. Hay veces hay gente que dice, a mí Dios no me habla, y la respuesta es, bueno, ¿cuánto hace que no lees la Biblia? Porque la Biblia es palabra de Dios, Él nos habla, nos redarguye. Volvamos al fundamento principal de nuestra fe, que es la palabra de Dios. Caminemos en el segundo fundamento, la fe, y tengamos una vida espiritual de rendición al Señor, y vamos a ver tantos cambios y tanta transformación en nuestra vida, y vamos a experimentar lo mejor, la presencia de Dios en nuestras vidas. Señor, como decía este salmo, Señor, ¿qué haremos cuando los fundamentos caigan, Señor? Pero nuestros fundamentos están basados en tu palabra, que es verdad. Nuestros fundamentos están basados en nuestra fe, que son nuestras convicciones, en lo que creemos. Señor, y queremos vivir vidas rendidas de tal manera, Señor, que podamos sostenernos en los días difíciles, Señor, atravesar las pruebas, Señor, de acuerdo a lo que hemos construido en nuestra vida espiritual, basados en tu palabra y en una vida de fe. Señor, los discípulos te preguntaron un día, aumentanos la fe. Y Señor, vos le dijiste, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se vaya al mar y el monte se iría. Dando a entender, Señor, de que no es lo grande de la fe, sino en dónde está centrada esa fe. Y que esa fe comience a germinar y comience a crecer. Señor, que al sumergirnos en tu palabra, esa fe comience a alimentarse, comience a crecer y en medio de las adversidades podamos tener vidas rendidas que te honren y te alaben en todo momento. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una buena semana.